recién voy a empezar. A las que recién voy a empezar a conocer. Un placer. Gracias, Diana, por esta invitación. La verdad que el año pasado nos quedamos con las ganas y, y cuando yo le dije a Diana, bueno, ya se va a poder dar en otra oportunidad, le dije, y ella me habló de algunas cartas, y yo dije, bueno, a mí me encanta Filipenses, pero ya está, te anoto en Filipenses. Le digo, no, espera, déjame ver. No, ya estaba anotada, así que bueno, pero es un placer y el Señor siempre nos habla a través de su palabra y fue hermoso estudiar Filipenses. La verdad que hace un tiempo atrás había estudiado todo el libro de memoria. eh, claro, si uno no lo sigue repasando y repasando y repasando, a veces se olvida un poco, pero es una bendición poder compartir este libro. Bueno, Filipos era una colonia romana, gobernada por leyes romanas y sujeta al gobierno de Roma. Era como una pequeña Roma en medio de una cultura griega. Así que, igual que como la iglesia es una pequeña colonia del cielo aquí en la tierra, ¿no? Fíjense que en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, la ciudad original fue nombrada en honor al rey Felipe de Macedonia. Él la conquistó arrebatándola de los tracianos. Así que esa ciudad era notoria tanto por el oro como por la agricultura. Era una tierra muy fértil, perdón, no frágil. Ahora, esta iglesia fue la primera iglesia que se fundó en Europa, que la fundó Pablo en Europa. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16. Y eso fue en su segundo viaje misionero. En ese viaje él fundó esta iglesia. Después que Pablo siguió hasta Tesalónica, los creyentes le enviaron ayuda económica y después, 5 años más tarde, durante su tercer viaje misionero, él visitó de nuevo esta iglesia. Así que había un profundo cariño entre Pablo y los hermanos de la iglesia de Filipos. Y es una iglesia que realmente no le había causado tampoco muchos problemas. Si nos acordamos en otras cartas, como Corintios, era una iglesia que le traía demasiados problemas, pero esta iglesia no. Entonces no nos podemos sorprender que el cariño que había entre ellos. Y esta carta fue escrita desde la prisión, ¿no? Por eso es una carta escrita desde la prisión. Ahora, uno de los temas claves de Filipenses, si lo tienen claro ustedes, ¿cuál es? El gozo. El gozo se menciona de una manera u otra 19 veces en estos 4 breves capítulos, 19 veces. Y otro énfasis es el sentir, ¿no? Y vemos que es el sentir semejante a Cristo el que trae gozo. Ya lo vamos a ir viendo a medida que pasemos por el libro. Ahora, es verdad que nuestros pensamientos nos pueden confundir, nos pueden desviar y nos van a llevar a caminos equivocados, ¿no es cierto? Pero si nos enfocamos en el sentir, un solo sentir, un sentir espiritual, eso es lo que nos va a mantener enfocadas. Ahora, estos 4 capítulos tienen un enfoque diferente en cuanto al gozo. Gozo, por ejemplo, en el capítulo 1 de Filipenses es gozo a pesar de las circunstancias. En el capítulo 2 habla gozo a pesar de las personas. En el capítulo 3 habla de gozo a pesar de las cosas. Y el capítulo 4 habla de gozo a pesar de las preocupaciones. En este capítulo vemos que para Pablo no era muy fácil, ¿no es cierto? Todo. Él estaba en este momento en la prisión, en la prisión. Él estaba escribiendo desde una prisión, por más que era una prisión domiciliaria, pero no nos olvidemos que lo llevaron ilegalmente a Roma y que estaba esperando el juicio, o sea que era una situación bien incómoda para él, que era un hombre que
quería salir a todo el mundo y predicar, ¿no es cierto? Para él era tremendo pensar de estar preso. Y encima, en realidad, cuando nos fijamos en el capítulo 1, en el versículo 14 al 17, que espero por otra parte que lo hayan leído Filipenses para tener más claro, porque si vamos leyendo todo el libro nos llevaría demasiado tiempo. Pero acá dice en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, ¿no? Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, ¿no? Pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, para él era tan difícil esa situación. Y él sufría por esas cosas. El apóstol Pablo sufría mucho por esas cosas. Y cuando uno piensa, ¿cómo podía tener gozo en medio de las circunstancias? Porque él tenía un solo sentir. Y eso es lo que vamos a enfatizar hoy. Un solo sentir. Su preocupación no era por él mismo. Su preocupación era por Cristo y por el Evangelio. Y esto se menciona 5 veces. La palabra Evangelio se menciona 5 veces la palabra Evangelio. Y, perdón, en este capítulo menciona 5 veces al Evangelio, ¿no? Y a Cristo lo menciona 17 veces. Qué maravilla pensar que en 4 capítulos vemos 17 veces mencionado a Cristo, ¿no es cierto? Qué maravilla. Ahora, Pablo miraba las cosas, las circunstancias como algo enviado por Dios, con el propósito de exaltar a Cristo. Ese era el propósito que él veía en todas las cosas que le pasaban, exaltar a Cristo. Así que tener un solo sentir es preocuparse por no las cosas que nosotros nos preocupan. Yo rápidamente les puedo contar, estamos viviendo como familia una situación muy difícil, muy, muy, muy difícil. Mi yerno tiene 51 años y realmente está con una enfermedad tremenda, neurológica, degenerativa, que lo está consumiendo y dejándolo inmóvil, ¿no? Mi hija tiene 50 años también y ustedes piensen lo que significa tener a su esposo así. Es muy difícil y hace algunos años que vemos en él el deterioro muy rápido. Y es muy difícil cuando uno piensa estar gozoso en medio de toda esta circunstancia tan, tan, tan difícil y ver a tu ser querido sufriendo y ver una situación que no entendemos nada porque ellos realmente eran misioneros. Él fue el director de Palabra de Vida en Portugal por 15 años, y sirviendo al Señor con todo su corazón, mi hija también, un corazón de sierva, hermosos, con un ministerio tan fructífero, y de pronto esto, que le corta totalmente su ministerio y todo, y ¿podemos entender, chicas? No podemos entender nada. Pero el Señor nos pide que aún en medio de toda esta situación tengamos gozo. Y a veces uno dice, ¿cómo puedes tener gozo en medio de una cosa tan difícil? Sin embargo, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y aún podés tener gozo, aunque uno vive estas circunstancias tan difíciles. Pero a Pablo lo preocupaba el hecho en los versículos desde el 1 al 11, podemos ver que a Pablo lo animaba y lo preocupaba que tengan comunión en el Evangelio. Entonces, estar en Cristo, ser parte de la comunión cristiana, siempre es una fuente de gozo. Y aun cuando las cosas se ponen muy difíciles, estar en Cristo, estar en la comunión cristiana, las cosas son mejores. Él era prisionero en Roma, pero sin embargo se regocijaba de la comunión en el Evangelio. Él se regocijaba en eso. Ahora, de los versículos 1 al 6, vemos que el apóstol Pablo dice que los tiene en su mente. Por eso digo, espero que hayan leído la carta, porque si nos ponemos a leer todos los versículos, creo que no llegaríamos
a completar toda la carta. Pero él habla de que los tengo en mi mente, los tengo en mi mente. Como dije antes, Pablo no se preocupaba por él. ¿Se acuerdan? Él llegó a la cárcel porque lo pusieron injustamente en ese lugar, cuando él, por esa muchachita con espíritu de adivinación, lo seguía, y el apóstol Pablo la reprendió el espíritu, y ella fue liberada. Entonces, claro, los amos, como a ella le daba mucho dinero, con ese espíritu que tenía de adivinación, vieron que se les terminó el negocio, y ¿qué hicieron? Lo prendieron a él, por eso estaba en esa cárcel. Lo prendieron, lo lastimaron, lo golpearon, le rasgaron todas sus ropas y lo metieron en la cárcel. Él estaba en eso, pero a pesar de estar en esa situación tan difícil, él dice, los tengo en mi mente, los tengo en mi mente. Pablo, al orar por ellos y al estar tenerlos en su mente, él se preocupaba por su crecimiento, dice, estando persuadido de esto, el versículo 6, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él se preocupaba para que ellos, y él estaba seguro que ellos iban a seguir creciendo. Pero también en los versículos 7 y 8 dice que los tiene en su corazón. Saben, cuando uno tiene a alguien en el corazón, se preocupa por ese alguien. Está llamando, está interesado, es lo que me está pasando a mí en este tiempo tan difícil de mi hija. Vivo en un sentido pendiente de ella, de lo que precisa, de lo que quiere, de lo que necesita, de estar acompañándola muchas veces, aunque no necesite nada especial, ¿no es cierto? Y cuando tenemos el corazón unido en el amor de Cristo, en su amor el uno con el otro, hay una diferencia hermosa que, como pasaba, por ejemplo, como mencioné, en la iglesia de Corinto. Pero él también, en los versículos 9 a 11, vamos a ver que dice, los tengo en mis oraciones. De esto pido en oración, empieza el versículo 9. Esto pido en oración. ¿Y qué pedía? Que vuestro amor abunde aún más y más. Él pedía que tengan unas vidas llenas, que se amen cada vez más. Y él ora en esos versículos por su madurez cristiana. ¿Cuánto necesitamos ser cristianas maduras? No solamente cristianas que van, que cumplen, que hacen esto, sino ser maduras, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento y ser creyentes maduras. En los versículos 12 al 26 vamos a ver cómo Pablo describe el sufrimiento que atravesó, ¿no? Y en un momento dice en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. A mí me llamó la atención el hecho de que dice las cosas que me han sucedido. Muchas veces cuando a nosotros nos pasan cosas, hacemos la lista y queremos que todo el mundo sepa bien qué fue lo que nos pasó, cómo nos pasó. Él no, las cosas que me han sucedido fueron muchas. Hubo azotes, hubo encarcelamientos, hubo un montón de cosas. Pero él no se victimizó, como muchas veces hacemos nosotros, sino que al revés. Él dijo las cosas que me han sucedido porque no estaba en lo que a él le sucedió, sino en lo que Dios quería para él. ¿Y saben por qué no enfatizaba lo que les pasaba a él? Porque él siempre ponía a Cristo primero. Él siempre ponía a Cristo primero en todo lo que le pasaba. Y él no veía a los soldados como alguien, él los veía como personas, como una posibilidad para ganarlo, para servirlo. Nunca tenía una posición egoísta, ¿no? Y aun cuando pasaban estas cosas, él decía, bueno, está bien, ¿qué pasa? Están preocupados por mí, están orando por mí, perfecto, eso exalta a Cristo, eso está hermoso, precioso. Y decía, ¿qué pasa acá? Dice, algunos predican bueno, ¿y qué pasa con eso? Está bien, de todos modos, Cristo es anunciado y eso es importante, o sea, para él, si exaltaba a Cristo o si llevaba a alguien a hablar de Cristo, para él eso era lo importante.
Entonces, cuando pongamos a Cristo sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier cosa que nos suceda, y Él está sobre esas cosas, tendremos gozo, tendremos gozo. Pablo no era un prisionero de Roma solamente, era un prisionero de Cristo, y eso era maravilloso. Ahora, el cristiano no permite que las circunstancias lo venzan, sino convierte las oportunidades en las circunstancias en oportunidades para magnificar a Cristo y ganar almas. Ojalá pudiéramos tener todas ese sentir, ¿no? esa actitud de no pensar en nosotras, pensar que, bueno, a través de esto estoy glorificando a Cristo. ¿Qué estoy haciendo a través de esto que me está pasando? A través de esto Cristo se magnifica. Bueno, le tengo que dar gracias a Dios. Y yo les puedo decir el testimonio personal con lo que está pasando con mi familia. El otro día mi esposo dijo, yo pensé que conocía a David, pero ahora conozco a David, porque realmente él es un hombre de Dios que no se queja, no reclama, y vemos a un hombre de Dios realmente aún postrado como está en este momento, y aún mi hija lo mismo, en una actitud buena, esperando, bueno, lo que Dios tiene para ellos, y son de testimonio. Pero la realidad es que primero tenemos que poner a Cristo más allá de lo que a nosotros nos suceda. En segundo lugar, él ponía a otros, por eso digo, no se ponía a sí mismo, pone en primer lugar a Cristo, en segundo lugar ponía a otros, ¿no? Él no permitía que las circunstancias lo vencieran de ninguna manera. Y saben, poner a otros significa no tener egoísmo, ¿no? A veces somos tan egoístas que queremos que yo, ¿no? Pero poner a otros primero es no ser para nada egoísta. Así que a otros en segundo lugar. Y a Pablo le encantaba ayudar a los demás. Y a pesar de que anhelaba estar con Cristo, fíjense que dice, pero si quedara en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice, me quedo, me gustaría estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero si es para ayudarlos a ustedes, me quedo, ¿no? Así que Pablo deseaba siempre permanecer para ayudar a los creyentes en Cristo. Y yo cuando estaba mirando esto me acordé un poco de mi papá. Mi papá fue un hombre de Dios hermoso. Y un día somos 4 hermanas, estábamos juntas y decíamos, viste, yo soy la preferida de papá, y la otra no, yo soy la preferida de papá, y la otra yo soy la preferida. Todas pensamos que somos la preferida de papá al final. Y sí, porque él nos amaba tanto a todas que todas pensábamos que era su preferida. Así que, y así pasa con el Señor. Él nos ama tanto que podemos pensar que somos cada una sus preferidas, y es así. Ahora es imposible eh, eh, perder si estamos en Cristo. Y saben, aun cuando perdemos todo, ¿no? Nos sirve para darnos cuenta de que Cristo es todo lo que necesitamos. Y aún si tenemos dificultades, nuestras luchas deben servir para crecer espiritualmente. Y siempre que las dificultades afecten nuestras vidas, debemos asegurarnos de que tenemos un solo sentir, que es el Señor. Ahora, después hay versículos que él les habla de que, bueno, ustedes no están solos, no se sientan mal, no están solos, y ustedes están del lado de la victoria, del lado de la victoria. Nuestro director fundador, él siempre firmaba sus cartas del lado de la victoria. Y qué hermoso que es pensar que nosotros siempre estamos del lado de la victoria. Es maravilloso. Ahora, por otro lado, también en los últimos versículos se habla de sufrir por Cristo. Y nosotros tenemos un amigo que está viviendo en la franja de Gaza. Él ha sufrido muchísimo persecución, encarcelamiento, golpes, y él nos contaba la última vez que vino acá hace un tiempo que le han quebrado
tantas veces sus costillas, parándose encima de su cuerpo, terrible, para que calle, para que no hable más, para que no predique más. Y sin embargo dice, yo no voy a dejar de hacerlo porque Cristo murió por mí, Él dio su vida por mí, yo tengo que estar dispuesto a dar todo lo que tengo por mí. Pero vemos que Pablo mostraba una tranquila confianza por todas las cosas. Él estaba en Roma, él estaba preso, pero él estaba tranquilo y estaba seguro, ¿no? Así que estaba seguro también por los filipenses de que iban a andar que continuarían con su andar cristiano, eso lo vemos en el versículo 6. Se regocijaba de que sus tribulaciones daban nuevo ánimo a los creyentes, eso lo vemos en el versículo 14. Confiaba que él saldría adelante en las tribulaciones y volvería a estar otra vez con sus amigos, y eso lo vemos en el versículo 25. Y esta es la bendición de un solo sentir, la confianza gozosa en Dios, sabiendo que Él está en el control de toda la situación. En el capítulo 2, él habla de la pérdida que podemos tener en el gozo por las personas. Cuánto nos afectan a veces las personas, ¿no es cierto? Está todo bien y qué sé yo, pero alguien nos hizo algo, alguien nos dijo algo, no, ya chao, se nos fue el gozo. Lo vemos y nos pasa como cuando Amán veía a Mardoqueo, ¿no? Que se le mudaba el rostro y se ponía mal y se le iba toda la alegría que podría tener, aun cuando tuvo esos momentos de tanta gloria, se le iba todo el gozo solamente por ver a una persona y tanto odio que le producía. Pero chicas, quieren que les diga la verdad, una de las cosas más que producen la desunión y los problemas es el egoísmo, el yo. Por eso Pablo enfatiza tanto en el yo, por ejemplo, en el capítulo, que estamos hablando del capítulo 2, nada hagáis primero, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Por favor, no estén con cositas ahí. Nada hagas por contienda, por vanagloria. Y después dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿ven? Egoísmo, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Y qué pone un ejemplo? El ejemplo de Cristo. Ningún ejemplo mejor que Cristo, que dio todo por nosotros. Él dejó las glorias, Él dejó todo por nosotros. Qué importante que es el unos a otros, unos con otros, unos por otros. La Biblia habla mucho de eso, de uno a otro, uno por otro, uno con otro. Habla mucho de la unidad. Y Cristo era el gran incentivo para que ellos quieran estar así, busquen la unidad, sean unidos, sean de un solo sentir. Cristo era el mejor ejemplo, dejó la gloria, dejó todo lo que tenía, no dejó de ser Dios, pero dejó todo lo que él tenía, ¿no? Y el sentir humilde es que el que no piensa en sí mismo, piensa en Cristo y piensa en los demás. Entonces después, por la experiencia de Cristo, nos damos cuenta que se cumple la palabra de Dios que dice que el que se humilla será exaltado, ¿no? El que se humilla será exaltado. La palabra de Dios dice en Lucas 14:11, dice eso, el que se humilla será exaltado. Y vemos en 1 Pedro 5:6, que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si tenemos una actitud de soberbia, una actitud de orgullo, una actitud, bueno, el que quiera ganar lo va a perder todo, ¿no? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Perdón. Pero después también vemos el ejemplo de Pablo, ahí en el capítulo 2. En el versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué quiere decir este versículo? La libación en el judaísmo era
perdón, era parte de un integral del holocausto y la ofrenda de paz. Pablo habla de sí mismo como una libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ellos. Él dice que ahora está dispuesto aún a morir si esto ayudaría la fe de ellos e hiciera su servicio más aceptable a Dios. Aún eso. Perdón, me voy a buscar un vasito de agua porque no se me va a pasar. Gracias, perdón. Así que bueno, tenemos el ejemplo también de Timoteo, de los versículos 19 al 24. Y Timoteo era un joven que Pablo había ganado para el Señor, era su hijo, ¿no? Su hijo en la fe. Así que aunque era joven, Pablo sabía cómo servir a Cristo y siempre estaba dispuesto a sacrificarse por él. Si miramos, hay muchos versículos que nos muestran la vida de Timoteo. Él también fue un ejemplo. Y el ejemplo de Epafrodito, ¿no? Que el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito parecía que hacía todo. ¿Bien? Cuando uno dice, él sirve para hacer todo. Hermoso el ejemplo de Epafrodito. Esas personas equilibradas, esas personas preocupadas, y él siempre se preocupaba por los demás, y a la vez era un cristiano bendecido. Pese a todo lo que pudiera pasar, él era un... Perdón. Porque acuérdense que casi muere, se enfermó y casi muere, pero dice que aunque se enfermó y casi muere, su preocupación ¿cuál era? Pablo y la iglesia. ¿Cuál era su preocupación? Pablo y la iglesia. Aún lo preocupaba que otros sepan que él estaba enfermo y que se preocupen por él. Qué diferente que somos nosotros, que cuando nos enfermamos nos gusta que nos vengan, que nos visiten, que nos llamen, si no nos llaman estamos todas mal porque me enfermé y nadie se preocupó y nadie me llamó, ¿no? Y qué diferente, Epafrodito se enfermó y no quería que se enteren siquiera, porque no quería eh, eh, que se pongan tristes por él, ¿no? Impresionante. Así que bueno, en el capítulo 3, ahora vamos a ver perder el gozo por las cosas. Y las cosas sí que son algo que nos hacen perder mucho el gozo. Personas que tienen muchas cosas y personas que no tienen nada de cosas. A veces no tener nada nos preocupa tanto y estamos tan mal porque no tenemos y no sabemos si nos alcanza y estamos preocupadas. Y tener también, porque estamos preocupadas por no perder, para mantener, y tantas cosas, ¿no? Y al apóstol Pablo, qué dolor que le daba pensar que tanta gente se ocupaba solamente de lo terrenal y no de lo celestial. Él se acuerda de la salvación en los versículos 1 a 11. Y él se acuerda de lo que él era. Y dice, era religioso antes de ser salvo, pero la religión no pudo salvarle. Y saben, siempre es así, sabemos que es así, que la religión no nos pudo salvar. Tuvo que perder la religión para tener la vida eterna. Y acá, él tuvo que enseñarles a ellos que Pablo podía tener muchas cosas y sin embargo sin Jesucristo era un pecador perdido. Qué tremendo, ¿no? Porque es así, sin Cristo somos pecadores perdidos. Así que Pablo tuvo que mostrarles a ellos que todo lo que él había ganado, todo lo que tenía, la reputación, los títulos, todo lo que pudiera tener, era basura para él al haber ganado a Cristo.
no sirve, nada sirve para nada. Nada en lo mundano vale. Él solo quería a Cristo. Y mediante la fe en Cristo, él tuvo justicia. Él tuvo justicia. Y me gustó una frase que leí en un libro que decía así: Pablo tenía abundancia y justicia legal, pero le faltaba la verdadera que Dios exige y que Él solo puede dar. Una cosa es ser lo suficientemente religioso para entrar en la sinagoga, y otra muy diferente, ser lo suficientemente justo como para entrar al cielo. Qué maravilla, ¿no? Es verdad. Y gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo. Ahora, después hay un proceso que sabemos que es la santificación. Y acá Pablo en los versículos, empiezan los versículos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, se compara como una carrera, sino que, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, perdón, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Él tenía una meta donde iba, donde apuntaba, y no salía de esa meta, y quería siempre santificación, crecimiento, progreso en la vida y en el servicio cristiano. Porque, ¿qué pasa? Dice la Biblia en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nada, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? ¿Y cómo sabemos que vamos a alcanzar la meta que Dios ha fijado para nosotros? Bueno, en primer lugar tenemos que ser sinceras con nosotros mismas. ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que? Pablo dice, una cosa, no es que lo haya alcanzado ya, él ya sabía que le faltaba todavía, pero después ponía los ojos en Jesús permanentemente, ¿no? Y a veces nos enfocamos en nuestros fracasos pasados o nuestros éxitos pasados. Muchas veces nos enfocamos en esas cosas y no permitimos que Dios haga algo hoy con nosotras, ¿no es cierto? A veces el pasado nos tiene tan agarrados, angustiadas, y no nos deja avanzar, porque siempre el pasado, siempre vuelve el pasado y siempre nos lastima el pasado. Pero el Señor dice que tenemos que dejar ese pasado. En Isaías 43:18, los voy a leer rápidamente, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. No traigas a la memoria las cosas pasadas. Y en Filipenses 3:13, ¿no? Dice él mismo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Hay que olvidarse de lo que nos hace daño, de lo que nos lastima, de lo que no es bueno para nosotros, y esas cosas hay que dejarlas atrás y avanzar en la vida cristiana. ¿Y saben por qué? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Cuando las personas están escritas en el libro, cuando las personas llegan a Dios, entran a la familia de la fe, sus nombres están escritos en el cielo. Y qué tranquilidad y qué felicidad nos da eso. Y cuando estamos inscritos en el libro de la vida, bueno, cambia mucho todo, ¿no? Cambia mucho nuestra visión de las cosas, porque estamos pensando en las cosas del cielo, esperando el cielo, y como oraba al principio una de ustedes, qué lindo pensar que el Señor es nuestro Padre, que nos ama, y cuánto debemos amarlo y vivir para Él. Ahora, en Filipenses capítulo 4, ya espero poder cumplir con los minutos, habla de la ansiedad, el afán y la preocupación. ¿Y cuántos cristianos pierden el gozo por la ansiedad?
La ansiedad es la palabra castellana que significa estado de agitación, inquietud o zozobra. Y alguien lo explicó así, Wilby creo que lo explica así: la ansiedad ataca a la persona física, emocional y espiritualmente. Y el término bíblico estar afanoso significa literalmente destrozarse, ¿no? Entonces la ansiedad viene cuando los pensamientos de nuestra mente y los sentimientos del corazón tiran hacia diferentes direcciones y nos destrozan. La mente piensa respecto a los problemas y estos sentimientos pesan en el corazón, cerrando un círculo vicioso que destruye nuestro estado emocional. Así es como actúa la ansiedad. ¿Y qué provoca la ansiedad? Actitudes y pensamientos equivocados hacia personas, circunstancias o cosas. Nosotros empezamos a preocuparnos por esto, por el otro, nos produce ansiedad. Cuando no solucionamos las cosas, bueno, vamos a tener ansiedad. Y el apóstol Pablo dice en los versículos 10 a 13, que no debemos preocuparnos por las cosas, que no debemos preocuparnos por las cosas materiales de la vida. Por supuesto, tenía un solo sentir, como en el capítulo 1, y ganaba la victoria sobre las circunstancias, como en el capítulo 2, y triunfaba sobre las personas problemáticas, y también él sobre las preocupaciones sobre preocupaciones y ansiedad, perdón. ¿Pero por qué? Porque él decía en los versículos 1 a 5, así que hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y después dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Él sabía que el Señor está cerca, y eso es lo que a él lo animaba y lo consolaba. Él sabía que el Señor está cerca, y esa era su mayor preocupación y su mayor, perdón, porque tengo que... Se me borró algo. Eso era lo que a él realmente lo preocupaba, y para él era lo mejor estar preocupado por las cosas del Señor. A ver. Sí. Pero vamos a ir al último punto, que es lo que quiero tocar, porque a ver, en los pocos minutos que me quedan, que era pensar en mujeres, que eso es lo que queremos enfatizar para nosotros, ¿no? Acá vemos en los versículos, en el versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique, a ver, discúlpenme un segundito, no estoy pudiendo, espera un minutito, por favor. Esta tecnología muchas veces nos juega en contra. Podría haber alguna de pedido que lea así mientras yo hacía esto, pero no importa. Ya está. Dice, ruego Evodia, Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿no? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, ¿qué es ser de un mismo sentir? Vamos a hablar de unidad. No es uniformidad de opiniones y tampoco puede depender de conceptos humanos. ¿Qué es para el humano estar unido? Pensar todos lo mismo, estar todos de acuerdo con todo. Bueno, la unidad es algo sobrenatural, causada por el Espíritu Santo morando en cada creyente. Es unidad en la fe, en amor, ¿no? Viviendo relaciones de calidad, porque la iglesia es una familia, un ejército, es una bendición poderosa que trae armonía y paz. Eso lo vemos en el capítulo 2, del versículo 2 al 4, y en el 2:14. Si quieren lo miramos rápidamente, pero se me están pasando los minutos. Dice, completando y gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el 14 dice, hace todo sin murmuraciones ni contiendas. Pablo exhorta a que se opongan a la desunión y que se pongan de acuerdo unos con otros. ¿Para qué? Para vivir en paz. ¿Saben? El mensaje de la cruz se muestra a través de las relaciones entre hermanos. Hermanos cristianos que respaldan este mensaje con sus acciones. No podemos mostrar a Cristo, no podemos honrar a Cristo si en nuestra propia familia y aún en la familia de la fe hay peleas y hay desunión. Y Pablo exhorta, les ruega a Evodia y a Síntique a que sean de un mismo sentir en el Señor. Les pide a compañeras del ministerio que las ayuden a solucionar los problemas, a limar las asperezas. ¿Saben? Podemos tener diferencias, y de hecho vamos a tenerlas. Tenemos diferencias con nuestro esposo. A mí me pasa a veces que estoy hablando con Willy, y hablamos de algo, y él me dice una cosa, yo pienso otra, y él me dice otra cosa, y yo pienso diferente, y llega un momento que le digo, que decimos, qué sé yo, no nos estamos poniendo de acuerdo, no pienso como vos, no pienso igual. Pero eso no significa que vamos a desunirnos o que vamos a estar mal. Si no, no hubiésemos llegado 52 años de casados, ¿no? O sea, no, podemos tener diferencias de opiniones, pero hay algo que no es negociable, que es lo que se trata del Señor, de nuestra fe, del crecimiento. Eso es muy diferente. Diferencias podemos tener con muchas personas, y seguramente estas mujeres eran muy buenas creyentes. Fíjense que en el versículo 3 dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Sí, Satanás nos ataca. Las personas que queremos hacer las cosas bien, aún servimos al Señor, aún nos equivocamos, nos peleamos, estamos en desacuerdo, nos ofendemos, discutimos, nos enojamos, nos pasa de todo, ¿no? ¿Y por qué nos gusta tener razón? ¿A quién no le gusta tener razón? La Biblia realmente no da el motivo de ese desacuerdo. No dice por qué estaban en desacuerdo o por qué estaban peleadas. Pueden ser muchísimas cosas. Quizás no era mucha pelea, pero que ayudes a estas para que tengan un mismo sentir. Obviamente no estaban en el mismo sentir. Y realmente, chicas, no es muy difícil que dos mujeres nos peleemos, ¿no es cierto? Que no nos pongamos de acuerdo. A veces son repavadas y que nos ponemos mal y nos enojamos. Pero Proverbios 19:11, hay un versículo que me encanta y lo voy a leer. Dice así, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué hermoso pensar que es una honra pasar por alto la ofensa. Pero saben, esto va más allá de ponerse de acuerdo con algo. Es una exhortación a poner toda la mirada en las cosas de arriba y no en los de la tierra. Las cosas de arriba es lo más importante. Y poner las cosas en la tierra nos desvían de lo importante. ¿Y qué es lo importante? Glorificar a Cristo, exaltarlo, ser cada día más semejante a Él. Colosenses 3, 2 al 15, dice, fíjense, Colosenses 3, 12 al 15, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo vosotros, dice, ¿no? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y el resultado, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones,
a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Paz. Cuando hay unidad en la fe, cuando hay perdón, cuando hay amor para evitar los problemas, hay armonía y paz. Cristo nos perdona, nos perdonó, nos perdona, nos perdonará siempre, todo el tiempo. Él nos amó, nos ama y nos amará todo el tiempo, porque su amor es infalible, dice Isaías 49, 15 y 16, inalterable, Romanos 8:30, inextinguible, Cantares 8:7, inmutable, Juan 13:1, y Jeremías 31:3 dice que es eterno. Su amor es eterno, como su perdón, que es en Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de tus pecados. En Miqueas 7:19 dice que los entierra al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Y me encanta cuando pienso en que el Señor no se acuerda de cosas. Hay algo que Él sí se acuerda, y es que somos polvo. Él se acuerda de que somos polvo, pero no se acuerda de nuestros pecados porque Él sabe que nos vamos a equivocar y nos perdona y porque nos ama. Ahora, terminando ya este libro hermoso, que la pasamos muy rápidamente, ¿qué testimonio estamos dando como hijas de Dios? ¿Reflejamos a Cristo? ¿Nos pasa como a Pedro y a Juan en Hechos 4:13, que dice que eran hombres sin letras y del vulgo, pero por el denuedo con el que hablaban, la gente se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús? ¿Reflejamos a Cristo en todo lugar? ¿Llevamos una vida que lo represente, que represente al Señor? Saben, en la medida que nos acerquemos más a Cristo, en nuestra comunión y nuestra unidad se perfeccionará y seremos semejantes a Él. Se hizo una encuesta a 250 mujeres y la pregunta era, ¿quién fue influencia en tu vida? La mayoría contestó, una mujer, una madre, una abuela, una tía, una maestra. Chicas, somos influencia. ¿Qué influencia queremos ser? ¿Buena o mala? ¿Queremos mostrar a Cristo con nuestras vidas? ¿O qué queremos ser? No nos olvidemos nunca, nunca nos olvidemos que el mensaje más poderoso que vamos a predicar es nuestro ejemplo y nuestra propia vida, para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga. Ha sido muy lindo estar con ustedes, pese a pequeñas cositas que se cruzaron ahí en el medio, pero que esta palabra pueda servirles para que cada día quieran unirse más y que sean de un solo sentir en el Señor, para la gloria de Dios. Amén.